Ahora veremos algunas preguntas de la semana 10. Sobre Borges, vamos a ver la pregunta 2. Este fragmento que nos colocan aquí es la parte final de las ruinas circulares, ¿no? Lo vuelvo a leer. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Dice el enunciado de la pregunta. En el fragmento citado de Las ruinas circulares, perteneciente al libro Ficciones de Jorge Luis Borges, ¿qué característica de sus cuentos se puede apreciar? Hay varias características de los cuentos de Borges, pero en este en particular destaca esta mezcla de la ficción y la realidad. Veamos las alternativas. A. La descripción de los conflictos sociales en el espacio rural. Definitivamente no, de hecho Borges, más que tratar una temática rural, trabaja una temática citadina, más cosmopolita, ¿no? Esta característica es un enunciado que más bien correspondería a la novela regionalista que ya no estamos estudiando. El realismo psicológico conlleva la solución de un enigma. Todavía no hay ningún realismo psicológico ni la solución de un enigma en este fragmento, ¿no? Aparece el tema metafísico de la realidad como apariencia. Esta es la clave, la realidad, porque el mago cree que es un hombre real, ¿no? y que él es el creador de otro, que es una ficción soñada, pero al final del relato se da cuenta que él también es una ficción. Veamos las otras alternativas. Preferencia por los espejos y la búsqueda de certezas. Aquí no tenemos símbolos como los espejos. El laberinto como símbolo de una realidad ordenada y finita. No aparece el laberinto mencionado en este fragmento y ciertamente cuando aparece es más bien como un símbolo de caos, ¿no? Entonces, aquí la clave es la letra C. Sobre Carpentier, veamos la pregunta 4. La pregunta 4 tiene un fragmento del prólogo de la novela El reino de este mundo. Dice el enunciado, en el fragmento anterior del prólogo del reino de este mundo, de Alejo Carpentier, el autor refiere su propuesta sobre. Veamos qué dice el prólogo. Sin habérmelo propuesto de modo sistemático, el texto que sigue ha respondido a este orden de preocupaciones. En él se narra una sucesión de hechos extraordinarios ocurridos en la isla de Santo Domingo, en determinada época que no alcance el lapso de una vida humana, dejándose que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles. Porque es menester advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa, que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes, incluso secundarios, de lugares y hasta calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y de cronologías. En este fragmento, Carpentier nos está diciendo que para escribir El reino de este mundo, él ha hecho una revisión histórica muy detallada de los eventos que va a contar, pero que son eventos de la realidad, pero al mismo tiempo se van a mezclar con una serie de hechos extraordinarios. Aquí nos está proponiendo lo que él entiende y lo que él desarrolla como lo real maravilloso como una innovación narrativa. Esta es la clave D de dado. Y sobre García Márquez y 100 años de soledad veremos dos preguntas. La pregunta 7, que dice lo siguiente: respecto al inicio de 100 años de soledad, ¿es correcto que Amaranta Úrsula se enamora de Aureliano Babilonia? Esto ocurre al final, ¿no? Son la última pareja, la pareja incestuosa que tiene el niño con cola de cerdo.
El coronel Aureliano Buendía fugó con los gitanos. Esto no ocurre al principio y de hecho el que fuga con los gitanos es su hermano, José Arcadio. Mauricio Babilonia se convierte en un brutal dictador. No, el brutal dictador va a ser el hijo o el nieto del fundador de Macondo, ¿no? Llamado Arcadio, el hijo de José Arcadio. Y tampoco es el inicio de la novela. Aureliano II dirige la huelga contra la compañía minera. La compañía bananera es en principio la que va a generar la huelga y es José Arcadio II el que participa de la huelga, tampoco es el dirigente. Úrsula Iguarán y José Arcadio fundan Macondo. Sí, Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía son los fundadores de Macondo y esto ocurre casi al principio de 100 años de soledad, ¿no? Por lo tanto, la letra E es la clave aquí. Y finalmente la pregunta 8 sobre 100 años de soledad. En relación al fragmento citado de la novela 100 años de soledad, complete correctamente el siguiente enunciado. Que uno de los miembros de la familia Buendía repita los actos hechos por uno de sus antepasados refleja veamos primero el fragmento. El relato, que a tanta gente durante tanto tiempo le pareció fantástico, fue una revelación para José Arcadio II. Remató sus gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas. Y se empeñó en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. Se empeñó en despejar el cauce para establecer un servicio de navegación. Fue un sueño delirante, comparable apenas a los de su bisabuelo. Ya esto me lo sé de memoria, gritaba Úrsula. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. Este fragmento es justamente del José Arcadio II, que es de la cuarta generación de los Buendía, que está otra vez tratando de encauzar ríos en Macondo, como lo hizo generaciones atrás su bisabuelo, José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, ¿no? Entonces Úrsula, que es la bisabuela que va a vivir 100 años, al observarlo se da cuenta pues, que algo está ocurriendo, ¿no? Que el tiempo está girando sobre sí mismo. Y por eso estos hechos, como dice el enunciado, que se repiten, ¿refleja qué? Refleja el tiempo mítico y circular de la novela, que es característica de este nivel mítico de lectura que tiene también 100 años de soledad, ¿no? Entonces, la clave aquí es la alternativa C, tiempo mítico y circular de la novela. Y eso es todo por esta semana. No se olviden de revisar los links que les mencionaba. Hasta luego.